Bienvenidos a nuestro programa Tu Salud en Casa de Clínica Merced. Hoy hablaremos de un tema muy interesante llamado conización del cuello uterino. ¿Qué es la conización del cuello uterino? Es un procedimiento ginecológico y se utiliza principalmente como método diagnóstico y terapéutico. Según datos del MinSal, el cáncer cérvico-uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres entre 20 y 44 años. Se estima que en Chile se diagnostican más de 600 casos nuevos al año y cerca de 300 mujeres fallecen anualmente por esta causa. A continuación, nuestra invitada, la doctora Valentina Serrano Rodríguez, médico cirujano especialista en ginecología de Clínica Merced, nos ayudará a conocer más sobre este tema. Antes que nada, si tienen alguna duda que quieran aclarar, los invitamos a escribir por medio de nuestras plataformas digitales en www.clinicamerced.cl o al WhatsApp más 569 5811 6731. Y ahora sí, le damos la bienvenida a la doctora Valentina. Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, para comenzar y para generar un contexto sobre este tema, ¿podría comentarnos qué es exactamente la conización del cuello uterino? Bueno, la conización es un procedimiento ginecológico en el cual se realiza como la escisión de una zona del cuello de útero que previamente ha sido diagnosticada con una lesión epitelial que es secundaria en la mayoría, no sé si te diría todos los casos, por la infección por el virus del papiloma. ¿Cuál es la relación entre el virus del papiloma humano, en este caso, doctora, y el procedimiento? Bueno, como te decía antes, el virus del papiloma es un virus que es de transmisión sexual, es el virus de transmisión sexual más ampliamente distribuido en el mundo. Se estima que la mayoría de la gente en algún momento de su vida, si es sexualmente activa, va a estar en contacto con este virus. Y este virus, al estar en contacto con el tejido cervical, por mucho tiempo puede generar lesiones que eventualmente se pueden transformar en un cáncer de cuello. Estas lesiones precancerosas se tratan con el procedimiento que estábamos conversando ahora, que es la conización. ¿Y este procedimiento en qué casos se indica? Bueno, el procedimiento se va a indicar en casos en que la lesión sea muy extensa o en que sean lesiones que sean de alto grado, o sea, que tienen mayor riesgo de transformarse en un cáncer, o en lesiones que son persistentes, que yo hago un diagnóstico por una citología, que es el PAP, o por una biopsia de cuello, y que esa lesión no es capaz de resolverse por sí sola, entonces ahí estamos con la indicación de hacer una conización ya. ¿Qué tipo de lesiones o diagnósticos llevan a una conización? En general, lo que hablábamos anteriormente, todas las lesiones cervicales que son secundarias al virus del papiloma, cuando no pueden ser tratadas solamente con tratamiento médico, es necesario hacer la conización. Y en este caso, la diferencia entre una biopsia simple y la conización. Bueno, el estudio de la patología cervical tiene varias etapas. Primero tenemos el PAP, que lo que hace es ver las células del cuello. Cuando yo tengo un PAP que está alterado, tengo que tomar una biopsia del cuello, que eso ya nos va a dar un diagnóstico más preciso, porque en el fondo vamos a sacar un cachito de tejido. Okay. Esa biopsia en el fondo es sacar una pequeña muestra del cuello. Y ya con ese resultado podemos establecer el diagnóstico preciso y eventualmente hacer la conización, que es un procedimiento donde se saca una porción más amplia del cuello, donde se saca la lesión por completo. Y en este caso, la paciente, ¿cuándo debe preocuparse por las lesiones? En el fondo, toda la patología cervical y las lesiones secundarias al virus del papiloma no dan síntomas. Eso es el gran problema. Entonces, en el fondo, lo más importante de esto es tomar conciencia de que hay que hacer el estudio cervical todos los años con el Papa Nicolau, y cuando hay una lesión o algún Papa Nicolau alterado, ahí la paciente preocuparse de consultar con ese resultado para ver qué tipo de tratamientos se pueden realizar. Entonces, finalmente va a ser hacer el control anual y con ese resultado, en caso que esté alterado, poder acceder a hacer estos tratamientos. Hablando de las técnicas y tipos de conización, doctora Valentina, ¿qué técnicas existen para realizar, por ejemplo, la conización? Mira, en general, a grandes rasgos están el cono frío, que es un cono, la conización que se realiza con un bisturí
frío, que se llama, que es como un cuchillo. Bien. En general, esa conización tiene un poquito más de complicaciones porque sangran más, tienen mayor tiempo de recuperación. Y también tenemos el ConoLip, que es una conización que se realiza con un asa, como con un electrobisturí. Entonces va generando, al mismo tiempo que yo voy cortando, una coagulación de la zona. Entonces en general tiene menores complicaciones. ¿Estos tipos de conización se hacen en Clínica Merced? Sí, hacemos todos los procedimientos, así que cualquier cosa, consultar en caso de que tengan alguna citología alterada, consultar, o en caso que tengan que hacerse los controles anuales, acá tenemos para poder realizar todos los procedimientos de control cervical: Papa Nicolau, colposcopía y biopsia y todos los tipos de cono. Y en este caso, ¿cuántos, por ejemplo, dura el procedimiento aproximadamente? Mira, el procedimiento es bastante corto, es ambulatorio. Entre todo el tratamiento, o sea, entre toda la previa, que llega la paciente y se pone una anestesia, qué sé yo, tendremos 1 hora y después la paciente se va a su casa. Ya no es necesario ser hospitalizado, solamente ambulatorio. Ambulatorio, sí. Excelente. Bueno, y si tienen preguntas sobre este u otro tema médico, pueden enviar sus consultas al WhatsApp más 569-5811-6731. Pacientes de todo Chile envían sus preguntas. Doctora Valentina, para seguir con la entrevista, hablemos sobre la seguridad, la recuperación y el seguimiento. ¿Qué cuidados debe tener la paciente luego de una conización? Bueno, como hablábamos antes, la conización es extraer una porción del cuello. Entonces, no es un procedimiento que sea muy complicado, pero sí puede tener en el postoperatorio un poco de sangrado la paciente. Va a tener que tener cuidado de no utilizar ningún tipo de tampón, copita menstrual, nada que sea de uso intravaginal para ese sangrado, porque puede favorecer algún tipo de infección. Hay que evitar cualquier tipo de relación sexual con penetración, pene-vagina, porque en el fondo estamos ahí con esa herida, hay que terminar de cicatrizar antes de poder tener relaciones. Cualquier cosa, piscinas, baños de inmersión, todo ese tipo de cosas que pueden generar que algún bichito suba, también tenemos que evitarlos. Y la verdad es que se recuperan bastante rápidamente las pacientes. Ok, yendo a eso mismo, ¿cuánto aproximadamente es el tiempo de demora de recuperación completa de esta conización? Mira, en general en un mes ya la paciente debería andar bien. O sea, el sangradito así escaso puede durarte un par de semanas, un poquito, se deja un reposo de la parte sexual hasta un mes para que se recupere bien el tejido, pero más o menos esos serían los tiempos. ¿Cuándo se puede volver a las actividades de la vida diaria, como trabajo, ejercicio, entre otras cosas? Mira, en general, después de al trabajo, si es un trabajo que es tranquilo, que no requiera ningún tipo de esfuerzo físico, se puede volver en un par de días, o sea, 48 horas para ver que no haya ningún sangrado, que no se presente ninguna complicación. Y ya si es un trabajo tranquilo, se puede volver al trabajo. Y te diría que un par de semanas para evitar cualquier tipo de sangrado, de cualquier tipo de ejercicio más intenso. ¿Y esto puede afectar a la fertilidad? Mira, el cono en sí no afecta la fertilidad de la mujer en cuanto a recuento ovárico, la calidad y cantidad de ovocitos, pero sí puede generar complicaciones obstétricas a largo plazo, porque en el fondo, al sacarse un pedacito de cuello, si hay una lesión que es muy grande y que compromete mucho, sacar eso finalmente se puede generar en un embarazo una incompetencia cervical, o sea que el cuello no sea capaz de mantener bien cerradito y el embarazo tenga riesgo de que se pueda perder. O sea, en general, no de la fertilidad, pero sí puede generar complicaciones obstétricas. Ok. Señales de alerta en este caso que tengan que hacer consultas nuevamente con el especialista. En cuanto al procedimiento en sí, es muy importante estar atento a las hemorragias, estar atenta a que no haya fiebre, que no haya algún flujo de muy mal olor, pensando en las complicaciones más frecuentes, que son hemorragias e infecciones de cualquier procedimiento. Y el primer control, ¿cuándo debe realizarse post-conización? Si no hay ningún tipo de complicación, a las 2 semanas se puede realizar el primer control, y que es en general el tiempo en el cual uno tiene el resultado también de la biopsia, de lo que se extrajo del cuello.
En este caso, usted también nos mencionaba recién, doctora Valentina, que si se pueden tener relaciones sexuales o no después del procedimiento. Mira, lo que te decía, o sea, relaciones sexuales con penetración se tratan de evitar por lo menos durante el primer mes post procedimiento. Ok. Bueno, en el impacto y la prevención del cáncer, ¿qué porcentaje de lesiones del cuello uterino pueden evitar el cáncer gracias a la conización? Es que cualquier tipo de lesión que yo tenga en el cuello, con la conización yo la voy a hacer un tratamiento. Entonces, generalmente, si llegamos a generar un diagnóstico temprano de una lesión epitelial que no es un cáncer, vamos a tener un 100% de prevención del cáncer. O sea, es así de interesante este tema porque en el fondo es un cáncer que se puede evitar al 100% con medidas preventivas, con la vacuna, que también la ponemos acá en Clínica Merced, con los controles habituales que hacemos también nosotros, Papa Nicolau, biopsias, colposcopía, como te decía anteriormente. O sea, es un cáncer 100% prevenible si es que yo me ocupo de realizar los controles en forma adecuada. Doctora, ¿y este procedimiento cura completamente las lesiones de alto grado? Cura completamente la lesión. No, de repente no en todos los casos, por eso es importante cuando yo realizo el cono, se manda a estudiar la pieza operatoria para ver si es que se logró sacar por completo la lesión. En caso que no se pueda sacar por completo, en el fondo se puede realizar un recono, que se llama, que es como sacar los márgenes de la lesión que todavía estaban comprometidos. Y después de eso hay que hacer controles periódicos un poco más seguidos para ver que no haya una recidiva de la lesión. Y también mejorar todos los factores generales que pueden favorecer la replicación viral y que esta infección se mantenga persistente. ¿Qué rol cumple la detección temprana a través del Papa Nicolau y la coloscopía? ¿La realizan también en la clínica? Sí, como te decía antes, nosotros realizamos todos los procedimientos de prevención de patología cervical y es fundamental. O sea, es un cáncer que es prevenible 100% realizando estos procedimientos. Así Bueno, que... sí, No, lo que agréguenos. te iba a decir es que también en caso de pacientes, por ejemplo, de fuera de Santiago, que se realicen su Papa Nicolau en alguna otra parte, que les salga alterado, se puede también hacer una teleconsulta, ver cómo están esos resultados, planificar cuáles son los pasos a seguir en cuanto a la continuación del screening de patología cervical. O sea, tenemos también acceso a ese tipo de seguimiento. Ok, doctora. Bueno, los invitamos nuevamente a enviar sus consultas a través de www.clinicamerced.cl. Les atienden pacientes de todo Chile. Envíen sus consultas al WhatsApp más 569 5811 6731 de Clínica Merced. Me da tentación de... Doctora, ¿cuáles son los tiempos de espera para una conización en Clínica Merced? La verdad es que es bastante corto el tiempo de espera. Una vez ya definido el tratamiento a realizar, se tiene que organizar los estudios prequirúrgicos y la verdad es que no es tanto el tiempo. Va a depender de cada paciente y lo que se tenga que planificar, los estudios, los resultados que le den. ¿Y quién realiza este procedimiento en la Clínica Merced, en este caso? Bueno, acá todo el equipo de ginecólogos que trabajamos realizamos el procedimiento, así que con cualquier profesional que se atiendan las pacientes pueden hacerse el tratamiento. ¿Y cuáles son los exámenes previos en este caso que se realizan y si la clínica también los hace? Sí, realizamos todos los estudios que necesitamos para organizar la parte prequirúrgica. Son estudios de sangre que hay que pedir, una rutina común de sangre, un electrocardiograma, todo lo que necesite el anestesista en el fondo para poder realizar el procedimiento, que se hace con una sedación suavecita. ¿La evaluación la pueden hacer de manera rápida o por telemedicina? Sí, porque podemos enviar, si es que no son de Santiago y necesitan hacer todo el estudio prequirúrgico, mandar todas las órdenes, ver todo lo que necesitan, se lo realizan en su lugar de origen, otra nueva consulta para evaluar cómo está todo y ya directamente organizar para venir a hacer el procedimiento directamente. ¿Y cuál es el seguimiento en este caso o acompañamiento que ustedes realizan y que ofrecen en Clínica Merced post procedimiento? Bueno, lo que te decía antes, un par de semanitas después del procedimiento, idealmente una consulta para ver cómo está la lesión del cuello, cómo viene cicatrizando y hacer la consulta del resultado de la biopsia
y con ese resultado ver cuáles son los pasos a seguir en cuanto al seguimiento de la patología. Bueno, y de todos los casos, en este caso, valga la redundancia, que existen en Clínica Merced, ¿hay casos donde la conización salvó la vida de alguna paciente? Es que sí, o sea, es lo que venimos hablando. Todos los tratamientos y toda la prevención de la patología cervical en cuanto a la infección por el virus del papiloma salva vidas. Y eso es así de claro. O sea, yo tengo como mujer o persona con útero hacerme mis controles anuales porque eso eventualmente me puede salvar la vida. Es certero. Así que es certero, 100% seguro en ese sentido. ¿Cómo agendar la consulta de evaluación ginecológica en Clínica Merced? Por las plataformas que tenemos, por WhatsApp, por la página de la clínica, se pueden agendar todas las horitas. Así que cualquier persona que tenga dudas o que quiera hacerse el screening o que ya se lo haya realizado y tenga resultados que le causen alguna duda, que no duden en consultar, porque acá la verdad tenemos de todo para poder ayudar a la gente. Y respecto a los cambios de vida de las pacientes luego de este procedimiento, doctora, ¿cómo es? Bueno, es que es muy importante tomar conciencia de los factores de riesgo para la patología cervical. Nosotros asesoramos también en todo eso. La gente, la verdad, que se da cuenta de que hay cosas pequeñas que puedo ir yo modificando de mi vida para poder mejorar mi sistema inmune en el fondo, porque estas son todas cosas que son secundarias a una infección por un virus. ¿Y qué recomendaciones le daría usted a la paciente para prevenir las lesiones cervicales? Mira, en general, lo más importante de esto es hacerse los controles anuales. Evaluar caso a caso poder aplicar la vacuna del virus del papiloma, que eso también la ponemos nosotros acá en la clínica. Contamos con un stock de vacunas para que las pacientes, si quieren ponérsela, se la pongan el mismo día de la consulta. Y o sea, básicamente un poco eso. Hay que conversar después caso a caso qué factores de riesgo se pueden ir modificando, pero por ejemplo son en general factores de riesgo que pueden alterar la respuesta inmune. El cigarrillo, el alcohol, no hacer ejercicio, el tipo de dieta, el uso de preservativo también es muy importante. Como es una infección de transmisión sexual, obviamente mientras más parejas sexuales yo pueda tener, mayor riesgo tengo de poder infectarme. Okay. Acá lo importante es incentivar por eso el uso del preservativo y buenas prácticas de la vida sexual de cada persona. Excelente, doctora. Bueno, ¿y qué mensaje le entregaría a usted para ir cerrando, cierto, esta entrevista a las mujeres que tienen miedo a lo mejor de realizarse este procedimiento? Mira, muy importante que el procedimiento del estudio de la patología cervical, obviamente hay muchas personas que le genera angustia porque es un estudio que es incómodo, ¿bien? Pero es importante que la especuloscopía y la toma del PAP no es un estudio que deba ser doloroso. Y muchas mujeres han tenido experiencias malas haciéndose sus controles ginecológicos. Entonces, darle una oportunidad de nuevo, porque acá en Clínica Merced tenemos una atención con una perspectiva de género bastante importante. Entonces, vamos a considerar cuando una paciente tenga susto de hacerse el estudio, de tomarlo con calma, de ir explicando. Entonces, que esto salva la vida de las personas. Entonces, tratar de superar un poco las malas experiencias, venirse acá a la clínica, que vamos a hacer un estudio ginecológico muy respetuoso, porque esto le va a salvar la vida a las personas. Excelente, doctora. Y por lo mismo en Clínica Merced están comprometidos en brindar atención médica de calidad a pacientes de todo el país, ofreciendo servicios clínicos en todas las especialidades a pacientes de todo el país. Se realizan procedimientos y cirugías ambulatorias programadas para la comodidad y seguridad del paciente. No olviden enviar sus consultas al WhatsApp más 569 5811 6731 o a través del sitio web www.clinicamerced.cl. Doctora Valentina Serrano, queremos agradecerle por estar acá en Tu Salud al Día de Clínica Merced. Tu salud en casa. Bueno, adiós, estamos viéndonos por allí. Chao, doctora, que tenga una excelente jornada. Bueno, nosotros despedimos Clínica Merced, Tu Salud en casa. Que tengan buen día.